Desarrollo humano. Sí. Muy bien. Yo creo que Roger es un hombre con una enorme capacidad, una sensibilidad muy peculiar, al que yo admiro mucho en el poco tiempo que tengo de conocerlos. Y cuando hablo en plural me refiero también a la doctora Vila González, su esposa, que tienen un centro de intervención en crisis y que están desde hace años trabajando y pugnando con algunas técnicas novedosas en terapia que pueden aportar a los conocimientos de los terapeutas convencionales o de los terapeutas ortodoxos y desde luego a los pacientes que así lo requieran, algunas formas de terapia en las crisis, en la etapa crítica, por ejemplo, cuando hay una pérdida, cuando hay una situación que abruptamente se presenta de desunión familiar, cuando unos padres se pueden enterar repentinamente que un hijo usa drogas, en fin, situaciones que aparecen de forma inesperada y que son difíciles de manejar, no solamente por quien las sufre como un impacto directo, sino con los familiares que los rodean. Y dentro de las múltiples ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de conversar, a mí Roger me impactó con una serie de conceptos que alguna vez comentaba conmigo respecto al perdón. Y para mí el tema del perdón ha sido una obsesión, porque teniendo un crecimiento espiritual, personal, mínimo o nulo, yo soy de los seres humanos que no saben perdonar. Y él descubrió en mí, en una conversación en que hablábamos de muchos temas, que una de las posibilidades que yo quizá parezca de no saber perdonar es que no sé a quién perdonar y por qué perdonar. Simplemente no se me había ocurrido que habíamos algunos seres humanos tan idiotas que nos dedicábamos a sufrir. No se sabe quién. No, bueno, hay muchos que sí lo saben. Aquellas personas que tienen... de Abraham me tornó, la otra me quitó. Bueno, a lo mejor, por ejemplo... No lo quiero porque una vez cuando yo era chiquito, una vez cuando yo entré a trabajar, otra vez cuando yo salía, un día que me la encontré, sí, ¿no? Así. La gente normal sí puede tener esa precisión, esa capacidad para descubrir los orígenes de su resentimiento y quizá, en consecuencia, cómo debe trabajar con el perdón. Pero habemos muchos mazacotes como yo que no, que nos sentimos enojados o con un malestar global y globalizado, no siendo globalifílicos, y de repente nos dicen, ¿qué te pasas? Le pueden preguntar a uno cuando lo encuentran con el ceño fruncido y además con cara de bulldog y con contracciones de los esfínteres que están un poquito por abajo del recto. Entonces, ¿por qué estoy enojado? ¿Contra quién estoy enojado? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no termino de sentirme bien? Y entonces, afortunadamente, existen en la actualidad estudios del duelo. Aquí nos mostraba Roger algunos de ellos. Y, consecuentemente, cómo enfrentarnos al duelo en todas sus etapas hasta llegar al perdón y a la resolución del duelo. Pues vamos a ver qué nos hay personas, la que acabamos de escuchar, con una pérdida severísima de su estado de salud, que difícilmente, a la que difícilmente le podríamos sugerir en este momento de su duelo, oiga Alicia, pues fíjese que usted tiene que perdonar a esta negligente odontóloga que le desgració la vida. Dejó paralizada. O los indígenas chiapanecos tienen que perdonar a los que hacían comiteco y los embriagaban, o en fin, tantas cosas que tenemos que perdonar. Lo que sucede a veces es que no podemos precisar, a veces creo yo con una gran frecuencia, cómo perdonarnos también a nosotros mismos, que es parte de mi total ignorancia, y no teniendo ningún crecimiento o casi ningún crecimiento espiritual. Pues está Roger con nosotros, que es un experto, que nos puede hablar del duelo y del perdón y todos estos ámbitos de la conducta humana que él y Elvia conocen también. César, ¿cómo te vinculas con el tema? Bueno, yo entré a desarrollo humano porque tengo una mujer muy inquieta, que toda la vida se la ha pasado estudiando.
Ella estudió historia del arte, luego estudió filosofía, luego se metió a psicología, luego estudió logoterapia, luego estudió maestría en terapia de pareja y desde ese día me empecé a llamar conejillo de Indias. Muy bien. Y bueno, pero ¿por qué el asunto del duelo, del perdón? Que es el tema Entonces, central. a través de mi mujer fui conociendo una serie de personalidades, hombres que habían dedicado toda su vida al desarrollo humano. Sí. Entre ellos a Jesús Díaz Ibáñez, al que queríamos, lo buscábamos porque es un hombre iluminado, es un hombre que nos ha ayudado a muchas personas. A mí me ayudó en lo personal cuando murió mi padre, que aunque me preparé para el duelo y cuando vino la muerte de mi padre me afectó profundamente. Entonces, Jesús dijo, bueno, ya dejen de buscarme y vamos a crear algo para ayudar a la comunidad. Y creamos un centro de intervención en crisis, en el cual originalmente íbamos a dar asistencia gratuita a los hospitales para ocuparnos de aquellas personas que quedaban después de la muerte, los dolientes, que normalmente no podían procesar su duelo y entraban en unas crisis personales notables. Empezamos a buscar cómo ayudar, nos pusimos a estudiar y de repente un día Jesús Díaz Ibáñez nos dijo, ya les tengo algo en el que podamos trabajar. Vamos a hacer un taller que se llama Crecimiento a partir de la crisis. Ajá. Y entonces nos dio los temas y todos fuimos con él desarrollando los temas y haciendo aportaciones al mismo taller. Como a mí, por mi deformación profesional que vivo haciendo instructivos y ayudando a las empresas a organizarse, Ajá. me encargaron los instructivos. Que quién, cuándo, cómo, dónde y por qué Ajá. de cada etapa del taller. Y empecé a describirlos y al describirlos fuimos profundizando y hubieron aportaciones valiosísimas como la que hizo Luis Brito Captri sobre el duelo y otras personas que aportaron mucho al taller. En eso mi esposa estaba terminando la maestría en terapia de pareja y decidió. Ajá. No, estaba terminando como logoterapeuta y decidió presentar eso como su tesis. Luego se volvió un libro y seguimos investigando. Tengo el defecto de tratar de profundizar mucho sobre los temas y a mí me encantó, me atrajo, me sedujo el problema del perdón, porque veo que muchas personas se quedan atrapadas en una etapa del duelo y no pueden perdonar. Y al no perdonar, deciden voluntariamente que los actos injuriosos de otra persona afecten su presente y le haga maldecir el futuro. Perdón, según el vocablo griego, significa soltar, significa dejar ir, significa renunciar. A ver, híjole, ¿y cómo soltamos y cómo dejamos ir el dolor? Espérame. Tú decías, fíjate, empezamos a partir de la muerte. Empezamos a partir de los dolientes que no se van, sino se quedan. ¿Se quedan? Empezaste a hablar de un crecimiento a partir de la crisis. Y vuelves a tocar el tema de la muerte, porque es muy diferente, creo, y si no te lo planteo para que me lo aclares, el duelo, el resentimiento, el dolor por una pérdida, muerte, divorcio, etcétera, que por un evento profesional, te corrieron del trabajo, no te dieron el ascenso que esperabas, tu hermana te vio mal y la quería más tu papá o tu mamá, no sé. No me prestaste la lana que necesitaba. No me prestaste la lana que necesitabas. ¿No son diferentes duelos o ustedes lo hermanan en lo mismo? Y este perdón es justamente soltar absolutamente cualquier resentimiento de mi vida. Sí. Déjame decirte, vamos a hablar de la muerte. La muerte y la separación son hermanas gemelas. Totalmente, sí. Porque en una es la muerte física y en otra es ver que en la persona de esa que tanto amaste
ya no le importas y te vas muriendo. Claro. En la mente de otra persona. Claro. Es percibir tu muerte en vida. Por eso la separación amorosa es tan dolorosa. Es tan dolorosa. Creo fielmente que es, después de la muerte de un hijo, la pérdida más difícil de soportar. La pérdida de la pareja. La pérdida de la pareja. Pero la veo más difícil en la separación que en la muerte. Ajá, la muerte no tiene remedio. Ya aconteció y hay que seguir viviendo, que ese es un proceso largo. Pero en la separación es ver que la persona que tanto amaste y que te amó, vas muriendo en su mente, pero eso no es todo. Ella también va muriendo en la mente tuya. Y luego haces todo lo posible por rescatarla o rescatarlo, ¿no? Que no se muera, que no se muera. Muchas personas no asisten, me han confesado que no asisten al taller, porque si asisten al taller ya la soltarían y todavía no están preparados. ¿No están preparados o tienen temor de ocuparse de ellos mismos? O expectativas de regreso o de retorno. Porque fíjate, Roger, cuando tú decides, o sea, dejar de sufrir, cuando odias, cuando tienes resentimiento, sufres terriblemente. ¿Estás de acuerdo o no? Y conozco personas que se han quedado 10, 15 años... sufriendo. Y sufriendo, y cada día cargando... Y dejar de sufrir es un compromiso contigo mismo. Así es un acto de autopreservación. Sí. Esa es una de las formas del perdón. Pero ¿cómo vinculo? Por eso, ¿hacia dónde vamos? Si tú me dices, bueno, eso es soltar, dejar ir, es una forma de perdón. Pero yo insisto en que no es lo mismo la ruptura, el resentimiento temporal, pasajero con un jefe, que con la pérdida amorosa, como tú mencionas, o la muerte de alguien que es importante en tu vida. Definitivamente, la pérdida no es la misma. Pues no, hay pérdidas. La pérdida más grande es la pérdida del yo. Ajá. Cuando se desintegra mi yo y queda hecho añicos por una separación o por una muerte. Cuando tu yo lo depositaste en otro, ¿no? Sí, pero cuando tu yo se te va. Es que el yo se va con la pareja, que se va. Exactamente. Como no solo te roba su compañía, sino el futuro que te habías imaginado a su lado. Y eso es muy difícil de soportar. Creo que es más difícil de soportar en el hombre que en la mujer. La mujer como que está más acostumbrada al dolor. Y vivimos en una cultura donde, es más, creo que las medicinas que más se venden en México son analgésicos. Pues déjame decirte que este programa está empeñado en que las mujeres dejen de sufrir, que las mujeres dejemos y los hombres dejemos de sufrir. Déjame ir a un corte comercial. Sí, continuamos con esta charla. Háganos llegar, ya me estoy ahogando. Háganos llegar sus preguntas, sus dudas. Está con nosotros Roger Martínez Peniche, está también Ernesto Lamoglia, y podemos hablar de resentimientos, de culpas, de perdón. ¿Qué pasó con usted el día que murió un ser querido? Tú hablas, o el día que perdiste a tu pareja. O el día que perdiste a tu pareja. Uy, de aquí nos van a llamar muchísimas. Pero además, fíjate otra cosa. Roger, nos vamos a ir a corte comercial, ya voy. Pero no es lo mismo perder de muerte real, física, a un padre, a un abuelo, que a un hijo. Mis resentimientos con la vida y el mundo son otros. Es que el hijo va en contra natura. Bueno, ahorita me platicas, regresamos. No es lo mismo perder a tu abuelo, tu padre, tu esposa, incluso. Fíjate que las esposas o los esposos son golpes importantes. Sí, muy importantes. Pérdida, muerte, estoy hablando muerte física. O perder un hijo. Mis resentimientos con la vida son distintos. Yo sufrí, la pérdida más importante que he tenido en mi vida es la pérdida de un hijo. Y era uno de mis 3 hijos, a los cuales dedicamos toda una vida para formarlos. Edgardo había terminado la carrera de contador público, ya tenía la maestría en Derecho,
Como no le quisieron dar la maestría porque su formación profesional era de contador público, él estaba presentando unas materias que le reconocieron a través de la maestría y las de la carrera de contador público para recibirse de licenciado en Derecho. Estaba tomando el curso, estaba tomando el posgrado de maestría en Administración con especialidad en Finanzas en el ITAM. Tenía 4 meses de casado, era empresario. No fumaba, no tomaba, era muy deportista, y la seguridad de que tanto alaba López Obrador en el Distrito Federal, me lo mataron en un asalto. He recurrido a todas las instancias y no he avanzado. Entonces sí te puedo hablar sobre la pérdida de un hijo. Es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar, pero porque va contra natura. Es normal que tú entierres a tus padres, porque son mayores que tú. A tus abuelos. A tus abuelos. Que entierres o te entierre tu esposa. Que entierres o te entierren tus hermanos. Ajá. Porque son similares. Pero que entierres a un hijo, no. Va en contra natura. No está en nuestra programación, punto. Y ahí empiezas a odiar. Odias a los médicos que no lo salvaron, al que lo mató, y te vas envolviendo en una serie de resentimientos tan grandes y tan horrorosos que van minando. Es como si tiras una piedra en un estanque, las ondas se van ampliando y abarca todo lo que te rodea. Tienes neuralgias, te refugias en el trabajo, puedes refugiarte en las drogas, en el alcohol, destrozas tu vida. ¿En qué te refugiaste? Me refugié en mis hijos porque es injusto, y en mi mujer, porque es injusto que abandones a los que se quedaron. Que abandone a los que se quedaron, pero no creas que fue un refugio. Aunque me metía con ellos y trataba de explicar, ellos estaban tan dañados o más dañados que yo, sobre todo su madre, que aunque yo soy papá gallina, lo tengo que reconocer, sobreprotector, pero no puedo igualar nunca. Yo siempre he dicho que quien más lo sintió fue su madre, porque pues ella lo parió, ni modos. Hay un vínculo muy especial, ¿verdad? Sí. Ahí hay un hilo muy especial, es muy especial. Todos lo queríamos. Edgardo era muy comprometido, se metía en todo y a todo se comprometía. Llego a mi despacho y papá, yo voy a ver la parte financiera, y me quitó las chequeras. Y las secretarias preferían tratar con él porque era muy comprometido, en fin. ¿Qué edad tenía? 28 años. ¿Tenía familia? No. Tenía 4 meses de casado. 4 meses de casado, y habían pensado que se iban a esperar un poco para formar más maduros, disfrutar primero su relación y luego encargar a un hijo. Tenían edad para hacerlo. ¿Por qué entonces trabajar en un grupo de centro de intervención en crisis? Con esta experiencia, ¿por qué crear este grupo? No, lo creamos antes. Lo creamos 5 años antes. Es más, el grupo... Yo pensé que hubiera sido al revés. No, todos mis amigos del grupo me ayudaron a salir. O sea, teniendo este grupo, curiosamente te toca a ti vivir un evento tan dramático. Y me alejé un poco de los talleres, nada más iba a dar la plática que damos mi mujer y yo, que se llama Pérdidas Necesarias. Hombre, muchas gracias. Iba a dar esa plática, no dejé de darla, y me metí a estudiar el duelo. Profundamente me metí a estudiar el duelo y a recorrerlo, porque es la única manera de salir del dolor, es metiéndose a él. No hay otra manera. Ay, Dios. El dolor es un suelo sagrado, dice Oscar Wilde en alguno de sus libros. ¿El dolor? Es un suelo sagrado. Y mira que ese hombre supo del dolor. Ese hombre supo del dolor. Voy a ir a corte comercial. Regresamos en unos minutos. Estamos platicando con Roger Martínez Peniche, vicepresidente del Centro de Intervención en Crisis ACE. Sigamos platicando. Este asunto de las muertes, del hijo que se va, de los hijos que se quedan. Yo te platicaba el caso de alguna persona que conocí que el papá se murió junto con el hijo, murió también de un accidente.
estrenó un eje vial en el tiempo de Jan González. Estrenó un eje vial con un choque y falleció. Y se quedaron las hijas, 2 hijas. Y el papá y la mamá se murieron junto con él. Y yo creo que es un gran resentimiento que guardan las hijas. Mi papá se murió y mi mamá se murieron con mi hermano. Y nos matan de alguna manera a nosotras también. Yo creo que pérdidas significativas es necesario iniciar el duelo y terminarlo para sobrevivir. Y es necesario soltar. ¿Qué es soltar? ¿Qué es soltar? No permitir que un acto o actos injuriosos o actos de otras personas no me dejen vivir mi vida. Después de terminar el proceso del doliente, que es el duelo, veremos que somos diferentes personas. Somos mejores como seres humanos, pero desde luego preferiríamos no ser mejores como seres humanos. Sí, déjame peorcito, pero con mi amor, con mi afecto. Pero la vida no es así, la vida está tapizada de pérdidas. El crecimiento, el desarrollo espiritual de una persona se hace caminando sobre todas las pérdidas que sufrimos a través de la vida. Desde la pérdida inicial, que es salir del útero y salir al mundo. Luego, tenemos que aceptar que que nuestra madre nos va a abandonar o nosotros abandonarla a ella. Que aquello que nos hiere no solo se puede curar con besitos y abrazos, que por más bonita, linda y encantadora que sea una niña, jamás podrá casarse con su padre. Claro. Que hay o un niño con su madre, que nuestro primer gran rival en la vida es nuestro padre. Y que Freud no estaba equivocado. No, así es. Oye, pero, a ver, ¿es igual olvidar que soltar? No. ¿Cómo suelto, cómo me libero, cómo perdono, si no puedo olvidar? No. Yo no voy a permitir que ese acto destruya mi vida. ¿Eso? Pero no debo olvidar, porque me estoy quitando la oportunidad de aprender y de no volver a ser víctima y no hacer a otros también víctima. Es necesario perdonar porque si no, nuestro resentimiento y nuestro odio se extiende hacia todos los que nos rodean. Y cualquier cosa que nos recuerde ese acto, si no hemos soltado, nos va a hacer revivir, resentir, que no es más que volver a sentir ese impacto que provocó ese acto injurioso en nosotros. Olvidar no es igual que perdonar. No, Y de lo que se trata es de no permitir que ese evento destruya, afecte mi vida. Así es. Dice una amiga, radio escucha: estoy pasando por muchos problemas. Mi mamá se murió. Mi hija se fue de mi casa. Es una mujer de 55 años. Y me siento muy mal. ¿Cómo se supera esto? ¿Qué le dirían? ¿Qué sugerencias? Es profesora, tiene estudios 55 años. Además hay como etapas, ¿no, Roger? Déjame ir a corte comercial. Hay etapas de veras en las que se te cae todo encima. Porque ya se llenó la copa de las piedritas. Vamos cargando piedritas y luego sucede un acto que nos rebasa y entramos en crisis. Pero no sucede un poco así como en la adolescencia de los hijos, la menopausia, se muere mi papá. Claro, también hay etapas. Coincidencia, a esas etapas me refiero. Así como hay coincidencias positivas, hay coincidencias negativas. Bueno, déjenme ir a esto que es muy positivo para nosotros, comerciales. Interesante eso que estábamos diciendo, porque seguimos aquí la plática, Roger y yo. ¿Cómo te pregunté hace rato? ¿Cómo olvido? Olvidar no es igual que perdonar. Y luego te decía, tú me contestaste, nos duele lo que queremos,
Nada más cuando... Nada más, lo íntimo es lo que queremos. Relaciones íntimas, relaciones afectivas, nuestros padres, Hermanos, nuestros hermanos, nuestra pareja. Esa es la relación donde no tenemos ninguna defensa. Lo más cercano al cielo y al infierno que existe es la relación de pareja. Judith Björk, Al cielo y al infierno, sí. nuestra pareja sabe que nos gusta. Que nos duele. Sabe que nos duele, nos toca, nos da un masajito y nos manda al limbo. Pero también sabe cómo hacernos pedazos porque no tenemos defensa. Y lo saben perfectamente. 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 Nos clava una daga de... mirando así. No, doctor, estamos hablando, estoy apasionada con el tema. No me olvides, siempre piensa que le estoy diciendo. Nos clava un cuchillo y le pone chile para que arda. ¿Verdad que sí? Y le da vueltas. Igual tú sabes que le duele. Claro. Igual tú sabes cómo puedes lastimarlo o lastimarla. Judith Björk dice que ya conozco a mi pareja. Y eso no es cierto. Crees que la conoces. Todos los días hay que estar en la pelea para mantener la pareja bien. Todos los días. Hay que luchar porque las relaciones y la comunicación no se rompan. Porque cada día nos volvemos más nosotros. Y es muy difícil al que... ¿Y menos yo? Y menos yo, que crea... Órale. Que crea que puede cambiar a su pareja, está equivocado. Pueden crecer juntos, eso es cierto. Eso, ¿qué? Pero él no la va a cambiar. Ni tú lo vas a cambiar. ¿Y qué pasa con estas mujeres? De eso hablábamos, Roger. ¿Qué pasa con estas mujeres que dicen, yo no sé, siempre me tocan puros golpeadores, siempre me tocan puros borrachos, siempre me tocan puro alcohólico? No han soltado a la pareja anterior. No han soltado a la pareja, se quedaron clavadas en una pareja. En una relación anterior. Interesante. Fíjate, doctor. Y en ese momento lo que sucede es que... Con el primer golpeador o con el primer alcohólico o con el primer hombre, el papá. O siguen buscándolo, ¿verdad? O siguen buscándolo, pero están enamorados de un ideal, entonces se comunican con un ideal que al pobre tonto que tienen a su lado no le hacen caso, o pobre tonta. Entonces están comunicándose con el ideal y es muy difícil comunicarse con la divinidad. Pues sí. Fíjate, cuando el ideal es Pedro Infante, pero de maldito y borracho, no, está cañón. Bueno, pero después lo hacen hasta Eva y entonces ahí. Siguen buscando Pedros Infantes y Pedritos Infantes y Pedritos. Porque era tan simpático y tan lindo, ¿no? Y terminan con Sonia Infante probablemente. No, porque... Ernesto. Lo que pasa es esto. Si no he soltado a la pareja anterior, voy a jalar lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquellos que dicen se mata mejor cuando ya se le tiene sustituto al muerto están equivocados. ¿Eh? No, y hay gente que la conoce, hay gente, pero jala lo mismo. Entonces hay muchos hombres o mujeres, a mí me tocan todas las mujeres desobligadas que se creen princesitas. Sí. ¿Sí? Sí. Otra mujer dice, a mí me tocan golpeadores y borrachos. Aquí nos dicen, es que siempre me pasa lo mismo, todos son golpeadores. Y además empiezas a afirmar eso, es que todos los hombres son... No es cierto. No es cierto. Hay que soltar lo anterior y entonces abrirle la puerta al amor. Pero hay que soltar antes la anterior relación. Fíjate, Roger, fíjate, doctor, que aquí hay unos llamados muy interesantes, como siempre, del público. La participación del auditorio es lo que hace valiosos los espacios. Dice, por ejemplo, el doctor Víctor Meléndez: yo soy sobreviviente de 2 de los dolores más grandes del mundo. Murió un hijo a los 8 años y después me separé de mi esposa. Gracias a Dios sobrevivo, dice él. El asunto que nos planteas, Roger, es ¿cómo sobrevivo? ¿Puedo sobrevivir en la desgracia? ¿Puedo sobrevivir nuevamente en el amor, en el perdón, en la salud, en el bienestar emocional? Definitivamente sí. ¿De eso estamos hablando? De eso estamos hablando. Podemos sobrevivir todos fregados, ¿no? Todos emocionalmente hablando, todos amolados. Llenos de rencor, sobrevivimos llenos de resentimiento. Aunque sea vivir muriendo No, irnos consumiendo lentamente porque estamos atrapados en el resentimiento. Es una muerte lenta. Lenta. Tortuosa porque volvemos a sentir. Cuando algo nos resentir es volver a sentir. Ajá. Ese impacto emocional que nos causó esa pérdida.
y hay que complementar y recorrer la etapa del duelo. ¿Y por qué no nos explica la etapa para el auditorio cuáles son las etapas del duelo? Yo quiero saber dónde ando. Tú nos habías dicho. Porque yo que no suelto nada, y bueno, lo único, bueno, doctor, dicen los psicoanalistas, fíjese nada más que dicen los psicoanalistas que los avaros no sueltan nada, pues refiriéndose al tema del dinero, pero que una persona avara puede ser incluso estreñida y no soltar ni mierda. ¿Sabes qué? Que yo he ido comprobando yo sí suelto otras cosas, pero no suelto mis rencores, no suelto mis resentimientos, los tengo como ahorita muy amarrados. Te vamos a inscribir al próximo taller de Roger. Al próximo, nos vamos a ir todos los del... Yo quiero soltar mis odios, ya no quiero hablar de Mayito, ya no quiero hablar de Raúl Salinas de Gortari, ya no quiero hablar de Por favor, ¿tienes algún taller para que suelten los odios contra Mayito, por favor? Pero a ver, vamos a hablar del duelo, Roger. El duelo. Por favor. El duelo proviene de la palabra latina dolium, que significa el doliente. Es el proceso del doliente. Y está formado por todas las técnicas significativas que nos ocurren en la vida. ¿Cuándo es una pérdida significativa? Cuando me importa. Sí, se puede morir. No, si pierdo una cartera y perdí dinero, pues no importa. Me va a afectar mi economía de 15 días y se acabó el problema. Pero si pierdo a un hijo, si tengo la muerte de unos seres queridos, si pierdo un trabajo que parecía estable, si pierdo la juventud, que esa es una pérdida necesaria. Aquella personalidad que se creía ajena a las arrugas del tiempo, invulnerable e inmortal, todos la tenemos. Pero se acaba. Ay, mamacita. Estaba escribiendo precisamente vejez. Hay muchos viejos, lo digo respetuosamente, el término viejo es afectuoso, desde respeto, decía una persona mayor, decíamos antes, un viejo, ¿cómo puedo llegar a mi vejez con todas las muertes y las pérdidas que he tenido en mi vida? A una vejez medianamente saludable. He perdido mi juventud, ya perdí a mis padres, a lo mejor perdí a unos amigos en el camino. De momento empiezo a darme cuenta que hay gente que empieza a deprimirse al acercarse a la vejez, y no precisamente por la pérdida de la juventud, sino por la gran cantidad de resentimientos. ¿Me platicas regresando? Claro, con mucho gusto. Pero yo quiero saber. Algunos viejos, que creo que hay que subrayar, algunos viejos. A lo largo de la vida tú vas perdiendo muchas cosas. Pareciera que en lugar de ir ganando, en esta lectura que estamos dando, vas perdiendo a personas, no cosas, vas perdiendo afectos, eso es. Los afectos se van alterando. Entonces pierdes al papá, pierdes a la mamá, al abuelo, al hermano, al primo, etcétera, amigos queridos. ¿Y cómo llego a la vejez? ¿Cómo voy a llegar a los 80 años, a los 60, si eso no lo entiendo y no lo proceso? Si procesaste cada pérdida, vas a llegar espléndido. Lúcido. Vas a aceptar tus pérdidas, vas a reconocer tu situación y vas a ser un ser como un niño, abierto a todas las nuevas experiencias. Si no procesaste las pérdidas, vas a llegar resentido, amargado, enfermo, física y mentalmente. Ponme un ejemplo, por favor, Roger. ¿Cómo procesar una pérdida para poder llegar en salud? Mira, puede resultar muy fácil para ti, muy obvio, pero créeme que muchas personas no sabemos cómo se procesa una pérdida. ¿Recorriendo el duelo? ¿Cómo se recorre el duelo? Bueno, así, 1, 2, 3, por favor, vénoslo marcando de esa manera. Ok, voy a tratar de explicarlo en un breve resumen, pero quiero decir que duelo es el dolor experimentado como soledad, Duelo experimentado como soledad. Es el dolor experimentado como soledad por la pérdida de algo significativo. Ajá. Como la muerte de un ser querido, la separación de los amantes, la ruptura de una amistad, el desempleo de un trabajo que era estable, la jubilación después de años de servicio, la destrucción de una casa, la destrucción de un hogar, la extinción de una fortuna, lo incurable de una enfermedad,
el término de la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. El yo queda resquebrajado, hecho añicos y tiene que volver a integrarse. Cuando... Así se siente uno. Así se siente como uno, piñata, desolado. Todo. Puro tepalcate. Cuando nos avisan de una pérdida significativa, nos llega el impacto emocional. El impacto emocional, lo primero que hacemos es la confusión. Caos. No entiendo qué está pasando. A ver, voy a empezar otra vez y empiezas como a clarificar cosas. Pero al principio, confusión. Confusión, y muchos se encierran en su concha. Esa es la negación. Y se entran a la etapa de la negación. Bloquean la realidad, niegan la realidad y explotan o entierran el sentimiento. En esa etapa entierran el sentimiento. No me pasa nada. No puede ser. No puede ser. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Y quedan en una etapa donde se alejan del mundo y pueden hacer muchas cosas indebidas, como regalar las cosas del ser que se fue, como malbaratar las propiedades. No volver a pisar tu casa. Mucha gente queda en esa etapa cuando nuestra sabiduría organísmica, cuando existe un suceso externo que no podemos soportar, lo niega y se encierra. Y esa sabiduría pues nos permite sobrevivir, pero mucha gente se queda en esa etapa del duelo. Un terapeuta amigo me dijo que había una niña que había perdido a su hermano en un accidente. Y en accidente fuera de México. Y iba a verla y estaba la niña había engordado, estaba descuidada, había adquirido el hábito de la bebida, muchas cosas. Y cuando le preguntó de su hermano, está de viaje. ¡Ah, caramba! Está de viaje. Y le dice, ¿y hace cuánto que se fue de viaje? Hace 3 años. ¿Y no crees que ya no va a regresar?, le dijo el otro. Y en ese momento rompió a llorar. Empezó su proceso de duelo. No, ya no va a regresar. Ya no va a regresar. Hasta ahí empezó. Hasta ahí empezó y quedó atrapado 3 años. Claro. Hay muchas formas de seguir el duelo y las siguen todos dentro de acuerdo a la escuela. Me pongo a pensar, Roger y Ernesto, en las mamás que aquí nos lo han dicho miles de veces, que le ocultan a los hijos la muerte del papá, que le ocultan el encarcelamiento del papá a los hijos, que ese es otro tipo de pérdida, ese es otro tipo de dolor. O lo matan. O lo matan. Ajá. Se murió. O no le dicen, no les hablan del divorcio, es que están tan chiquitos, es que no entienden, no les dicen que son adoptados, no les dicen que X. Todos esos son pequeños duelos que tenemos que resolver. Pequeños grandes duelos que tenemos que resolver. ¿Y qué hace una mamá cuando me niega la información? Me impide empezar a procesar, me impide empezar a crecer. Así es, o cuando se sobreprotege en exceso, porque muchas veces creen los papás que no estamos nadie preparados para nuestra mayor tarea en la vida, la más importante, hacer seres humanos y dejarlos ser y enseñarlos a ser. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es que muchas veces el abandono es uno de los duelos más grandes que pueda tener el ser humano. Y cuando alguien se muere te sientes abandonado. Totalmente abandonado. Son dos situaciones muy difíciles. Por eso, el de una muerte, vamos a hablar de un ser querido. ¿Por qué hay heridas imperdonables? Porque hay afecto, hay amor entre ese ser y él. Pero me gustaría decirte algo que creo que nada más quiero precisarlo. Ajá. Somos el único animal que abandona, abusa, degrada, denigra, engaña, humilla, miente, rechaza, ridiculiza, traiciona y viola a los que ama. Otra vez. Órale. Somos el único animal que abandona, abusa, degrada, denigra, engaña, humilla,
miente, rechaza, ridiculiza, traiciona y viola a los que ama, el ser humano. Comerciales. Que tu presencia aquí tiene una razón, una importante razón, que muy pronto vas a estar dando talleres y pláticas. Es una actividad cotidiana, pero muy pronto vas a iniciar uno en el que las personas interesadas podrán participar. ¿De qué se trata? Bueno, en el Centro de Intervención en Crisis, que nuestra principal actividad es el taller, y lo damos entre 6 y 8 veces al año. Damos 20 horas, nos encerramos desde el viernes en la tarde y salimos el domingo en la noche. A ayudar a procesar a la gente sus pérdidas. Surgió la idea de formar un centro en donde pudiéramos, educativo, donde pudiéramos difundir las enseñanzas de Víctor Frank, el padre de la tercera escuela vienesa, padre de la logoterapia, y ahí surgió la idea. Entonces, estuvo en el campus de concentración. En los campos de concentración, que nos enseñó que hay en los seres humanos hay algo sano siempre, que es encontrarle un sentido, que nos da la oportunidad de encontrarle un sentido a la vida. Es la terapia del consciente. Y nos unimos y empezamos a platicar y a dialogar y formamos un centro, la Casa Víctor Frank, que está en Tamaulipas 213, con los teléfonos 26 14 21 65 y 52 76 47 14. ¿Lo repites, por favor? Tamaulipas, ¿qué número? 213. Sí. Y los teléfonos son 26 14 21 65 y 52 76 47 14. Tamaulipas 213 en la Roma, ¿verdad? En la Roma. Para crear un espacio donde se pudiera dirigir hacia la gente común y corriente conocimientos de desarrollo humano, de desarrollo espiritual, de logoterapia y de valores que en esta situación actual tenemos tanta pérdida de valores. Ya no se cree en las cosas que antes eran intocables. ¿Es algún taller de origen religioso? No. Esto es totalmente fuera de la religión. Neutral. Eso es, humano. Humano. Y surgió la idea, vamos a empezar con diplomados y cursos. Los cursos son de 20 horas y los diplomados de 80 horas o más. A ver, vamos a las llamadas rapidísimo. Elena Orozco, quiero felicitar a Roger y a través de él le mando un beso a Jesús Díaz, que fue mi maestro en León, Guanajuato, y me cambió la vida. Ahí está, esos datos. Muchísimas gracias. Estoy pasando por una situación muy difícil, ya que mi hermano, con el que he vivido durante 20 años, está enfermo de cáncer. Yo me fui a vivir con él porque enviudé. Sé que se va a morir y no sé cómo procesar esto. Si me invitaron mañana a seguir con el tema y con mucho gusto le contestaré. Sí, bueno, entonces mañana, sí, dada la gran cantidad de preguntas, lo interesante del tema, yo espero que también lo sea para ustedes. Invitamos a Roger a que nos acompañe mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Estará él contestando llamadas, todo esto en relación al duelo, a la pérdida, al perdón. Porque nos quedamos apenas en la primera fase del duelo. Yo ya estoy que se me queman las habas por saber cómo suelto mis rencores. Vamos a hablar sobre el duelo, vamos a hablar dónde entra el perdón, sí, y vamos a hablar del concepto de soltar y de renunciar. Muy bien. Y todas las cosas que dijo Roger que yo hago, excepto la de violación,
¿Qué hago como ser humano también? Pues es que me impactó. Bueno, mi afectado colega, ya nos vamos. Recordándoles los números telefónicos. Pero yo no voy a dormir, estoy sudando. No le hace, doctor, espérame tantito. Mayores datos, mayor información en torno a lo que nuestro invitado de esta mañana ha planteado, Roger Martínez Peniche, de el Centro de Intervención en Crisis. Una invitación cordial para que asistan a cualquiera de estos talleres en las calles de Tamaulipas 213. Mayores informes, cómo no, 2614-2165, 2614-2165 y 5276-4714. 5276-4714 vendrán diferentes talleres, diplomados, cursos, elementos que pensamos nosotros nos ayudarán a vivir mejor. Gracias. Y trajo Roger cantidad de literatura que valdrá la pena que la tratemos de difundir. Había un libro, no sé si vienen en orden, Roger, sí, pero el del final, o este que acabas de pasar, no aquel, que me parece que incluso la portada está extraordinaria, Perdonar y Olvidar. A mí me llamó la atención más otro que se llama... ¿Cómo curar las heridas que no merecemos? A mí me llamó más la atención uno que dice, el infierno del resentimiento y la magia del perdón. ¡Uy! Oye. Estábamos metidos. No, y además disfruté su valiosa intervención y su espíritu de ayuda hacia las personas, hacia la comunidad. Es encantador la forma en que ustedes tratan al público. Muchísimas gracias, Roger, pero nosotros teníamos una cita contigo para hablar del duelo. Bueno, el concepto original era hablar del perdón y ubicarlo dentro del proceso del duelo, en el cual tratamos únicamente la primera fase, el impacto emocional con sus 2 etapas de negación y confusión. Luego nos pasamos al perdón única y exclusivamente para hablar conceptos básicos e intentamos ubicarlo dentro del proceso del doliente. Luego hablamos también en forma enunciativa de las pérdidas de vida, esas pérdidas necesarias que nos permiten crecer como seres humanos y que se consideran insoslayables, inevitables, ¿no? Y luego hablamos de la agrupación que habíamos formado en Casa Víctor Frank, AC, y empezamos a enunciar su objetivo, el profesorado, enunciamos también su dirección y teléfonos. Así ya con este pequeño resumen podemos proseguir. ¿Por dónde retomamos? Pues tú decías que habías realizado un pequeño resumen de lo que habías planteado y que lo importante era hablar del duelo el día de hoy. Ok. Debemos entrar a la segunda etapa del duelo, que es la reacción defensiva, y donde ubicamos 2 pasos, que es el coraje y que es la culpa. Recuérdame cuál es la primera, por favor. El impacto emocional. Ajá. Es tal el impacto que nuestra sabiduría organísmica no la acepta. Y entramos en una etapa de negación, no me puede estar sucediendo esto. Ajá. Y nos encerramos internamente como un caracol. Bueno, esa es una sabiduría del cuerpo que nos permite que aquello que no podamos soportar en nuestra mente no se acepta. Pero entramos en un estado de confusión que nos desafocamos. Es más, estamos en el mundo y no estamos. Es como una cámara, un lente que no puede afocar. Estamos en un estado irreal. En Veracruz decimos nos quedamos pasmados. Pasmados, ajá. Y inmediatamente después entramos a la reacción defensiva. La primera reacción defensiva es rebelarnos contra todo. No lo aceptamos. No aceptamos que a nosotros nos esté sucediendo esa pérdida. Es terrible, es enorme la situación que vivimos y nos quedamos atrapados un largo tiempo. Y empezamos a meternos dentro de nosotros mismos y a alejarnos del mundo. Por ahí hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Cuando la conmoción se disipa, casi siempre usted no está listo para enfrentar la realidad de la pérdida. Uy. Reacción defensiva. Viene del latín re, hacia atrás, y actio, actionis, producir efectos, hacer algo defensivo. Del latín defender es separar lo que ofrece peligro, protegernos. E ibu, aptitud.
nos ponemos en aptitud de defensa. Pero mientras estemos en esta actitud de defensa estamos enganchados. No podemos con el mundo, nos estamos degradando y entramos al coraje. Cuando su llanto o su excesivo hablar o su mudez se van tornando en enojo, va entrando a esa etapa. Esta reacción emotiva de coraje empieza a sentirse cuando la herida emocional por el desamparo comienza a hundirse, a ahondarse, a tocar al sí mismo. Nos encontramos incapaces de adecuar emociones y heridos en sí mismos tratamos de reaccionar. La primera es, me rebelo contra todo lo que esté alrededor, principalmente contra lo que se tiene próximo. El coraje se desplaza en todas direcciones y se proyecta contra lo que nos rodea. Es un momento delicado porque el dolor está llegando a uno mismo y es por eso que se arremete contra todos. Y al considerar una pérdida injusta, una pérdida, la consideramos que no la merecemos, casi siempre el origen de su enojo no tiene nada que ver o muy poco con las personas que se convierten en blanco de sus corajes. Por eso dice que el que tiene una pérdida y entra en crisis se vuelve una persona intolerable. Atacamos a todo. Le mentamos la madre a medio mundo. Le mentamos la madre a Dios para los creyentes. Sí. No podemos con el dolor. Y de eso nos pasamos a una etapa que se llama ira. Y entramos al resentimiento después, que es un dolor podrido, no procesado. Es un dolor que nos envenena el alma y que nos enferma, pero no nos enferma nada más físicamente porque lo somatizamos, sino se nos enferma espiritualmente. Es muy difícil de salir de él. Estamos empantanados. Sentimos que no podemos con el mundo y que tenemos una carga imposible de soportar. Era dolor podrido. Ahí nos quedamos, ahora regresamos. Ay, entonces, a ver, Roger, nos quedamos con el dolor podrido, que eso es como gangrena en el alma. Es una, más que gangrena. Más que gangrena, algo peor que gangrena. Pues, sí, ¿lepra? Es un cáncer espiritual. Cáncer. Ajá. De todas maneras te mata. Te mata. Ajá. Sin embargo, Marcel Proust, con su gran apertura de conciencia, nos dice, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita a vamos veces a ver. los metemos en el mismo paquete. No, Roger. Es que todo el mundo en esta cultura que nos han enseñado a no tener dolor, no sé cuántas formas de... El dolor no es más que un aviso, que algo anda mal. No nos dice qué, pero es la sabiduría de esa máquina perfecta que es el organismo, nos dice que algo anda mal. ¿Y qué es la ira? Vamos a hablar rápidamente qué es la ira. El señor X maldice a los médicos que no pudieron salvar a su hijo. Aquella mujer odia al amante que lo abandonó. Recordemos que el odio es el amor herido. El odio es el amor triste. El odio es amor triste, como dice la canción. La canción de Curiel. El odio es amor triste. Tu recuerdo no existe, decía. Letra de Ricardo López Méndez. Bueno, vamos a cantar mejor. Habla horrores de su jefe que lo despidió. Este hombre maldice a su padre que en ningún momento dejó de evidenciar el hecho que deseara que no hubiera nacido. Aquella mujer se enoja con su madre cuando se da cuenta que su enfermedad es incurable. Esa mujer habla pestes de su hermana que venía arruinándole la vida desde el momento en que nació. Aquel joven maldice a la vida porque perdió una pierna en el accidente. Otras veces se arremete contra el mismo desaparecido. Maldito, ¿por qué te fuiste? O maldita, me dejaste. En ocasiones se maldice también a Dios. Para los creyentes,
Y se le increpa, se le interpela, se le dice por qué, y por qué a mí. Lo más engañoso es maldecir a Dios, porque parece que no nos oye. Sin embargo, quiero compartir algo. Cuando yo estaba a punto de derrumbarme por la muerte de mi hijo, me acordé de un padre, voy a guardarme el nombre, que lo casó, y le habló tan bonito en la boda que busqué ayuda. Le dije, padre, quiero ir a platicar con usted, pero nada más soy de una sola cara. Quiero decirle que le estoy mentando la madre a Dios cada 20 minutos. Me dice, vente. Y fui a verlo. Y hablaba y él sacaba de un libro escrito a mano palabras hermosas sobre el dolor, pero exactas. Parecía que era poner entre comillas lo que yo estaba platicando. Y le digo, ¿y ese libro, padre? Mira, lo hice cuando murió mi madre. Y en ese momento me puse a recoger todas las grandes frases sobre el dolor y la escribí. Y en aquel entonces yo no le mentaba a la madre a Dios cada 20 minutos, sino cada 20 segundos, me dice. Porque no has entendido que la blasfemia y la oración son hermanas siamesas, me dice. Y van a Dios. Yo creo en un centro de energía, sí creo. Ajá, sí. Que los católicos llaman Dios y los israelitas el impronunciable, etcétera, etcétera, pero sí creo en ese centro de energía. Y me di cuenta de eso, que siempre habrá una persona más fregada que uno que le quiere dar la mano, siempre. Y le dije en ese momento, padre, ¿no me dejaría leer ese libro? No. Hoy estoy en barata, te lo regalo. Ah, caray. Ahí es cuando empecé otra vez a reincorporarme a la vida y dije, ojalá que este sufrimiento, encontré sentido de la muerte de mi hijo, aunque sea en pequeña escala, lo pueda transmitir hacia otras personas y ayudar a gente que está en el proceso del duelo y que pueda aprender a perdonar. Y ahí es cuando me metí de cabeza a estudiar. Luego pasaré la literatura referente a esto, pero quiero decirles que el curso sobre el perdón que se da, tiene mucho de vivencial y mexicano. Son experiencias de toda la gente que ha asistido a 50 talleres del Centro de Crecimiento a partir de la crisis, aunque se está dando en Casa Víctor Frank por un grupo de profesionistas que entre todos tienen más de 100 años de docencia en las mejores universidades de México y que nos unimos para tratar de encontrar un espacio, el espacio donde se pueda ayudar a la gente a ser mejor, a procesar sus pérdidas, a solucionar sus crisis y a darles armas para que puedan enfrentar esta época tan traumática que todos estamos viviendo. Fíjate, abriendo paréntesis, Roger, ayer cuando salíamos de la conversación, yo te decía que era justamente lo que me parecía más atractivo de tu taller, que era la experiencia humana, no tamizada a través de ninguna línea específica ideológica, no a través de ninguna línea específica ideológica, no a través de ninguna iglesia, sin negar, por supuesto, el respetabilísimo derecho a la espiritualidad de cada persona, a la vida espiritual, pero no está permeada por una lectura, por una visión, sino parten de la experiencia humana, que es ahí donde me parece admirable el trabajo que ustedes realizan, a partir de mi dolor real, no lo que me dijeron que debía sentir. No perdonar porque a mí me dijeron que para ser niño bueno tengo que perdonar. No, sino porque como parte de mi proceso de recuperarme a mí mismo. Y mi vida está justamente el perdonar. Quiero hablar sobre esto un poquito. Adelante. Yo crecí dentro de, porque esa era la escuela que recibí de mis padres, dentro de la religión católica. No tengo nada contra la religión católica, hago la aclaración, me alejé. Sin embargo, la religión católica tiene un sistema muy interesante. Tú vas, te confiesas. ¿Y Santas Pascuas? Haces tu acto de contrición, te dan tu penitencia, la cumples,
y queda en blanco y otra vez. Y tan tan. Y otra vez de nuevo. Eso no es el perdón. ¿Verdad que no? No hay, Sí. eso no es absoluto. Eso no es el perdón. Absolver, yo así lo siento, para absolver el perdón no es absolver porque no justifica actos perniciosos. Punto. Una acción penal debe ser tratada mediante los debidos procedimientos legales. Tampoco es condonar, ya que no implica bien o mal, al no intervenir juicios. Tampoco es olvidar. Hay que recordar para no permitir que nos hagan otra vez lo mismo. Hay que establecer límites si vamos a seguir con la persona a quien perdimos. Yo tengo una frase por allá que es espantosa, pero quiero compartirla. Una mujer golpeada, la primera vez es víctima. La segunda es endeja. Y estos son comerciales. Así es. Roger, ¿con qué nos seguimos? Nos habíamos quedado que con tanta mugre y con tanto resentimiento adentro, el cuerpo empieza a somatizar, que viene del griego somatos, cuerpo, e izar, acercarse a, convertir los síntomas mentales en síntomas orgánicos. Coleccionar injusticias, alimentar rencores y andar por el mundo con enojos no resueltos y no expresados, hirviendo en nuestras entrañas, con un dolor podrido, se cobra lo suyo, dañando nuestra salud física y nuestro bienestar emocional. Ahora ya sabemos y hay que proclamarlo a cielo abierto que si no se expresa el enojo, esta reacción emotiva se transforma en ira reprimida, que comienza a revelarse de diferentes maneras, como son descuido del arreglo personal, pérdida de la memoria, indiferencia, falta de iniciativa, aumento de ansiedad, hostilidad subterránea, falta o exceso de sueño, falta o exceso de apetito, pérdida de vigor sexual, y no solo eso, sino que en esta energía envenenada produce reacciones físicas como palpitaciones, mareos, temblores, acidez gástrica, vómitos, jaquecas, síntoma tanto los primeros como los segundos devaluatorios. Señales que uno no vale gran cosa. Y actualmente los médicos ya están de acuerdo que las úlceras y algún tipo de cáncer son expresión somática de la ira reprimida por alguna pérdida no procesada. Comprobadísimo científicamente. Luego pasamos una etapa odiosa. Durante meses, una frase que tomamos de una participante de los talleres de crecimiento a partir de la crisis. Durante meses me atormentaba preguntándome si lo hubiera llevado antes al hospital, ¿se habría salvado? Y entramos a la culpa. El coraje va dejando de expresarse en la medida en que la persona va tocando suelo. Va llegando al fondo de sí misma y empieza ella misma a experimentarse la culpable. Trata de explicarse qué pasó suponiendo que por alguna razón fue en parte responsable de las injusticias y las heridas que padeció, con lo que está diezmando su autoestima al trabajar todo el tiempo para convencerse de que no lo hubieran hecho tanto mal si solo hubiera sido diferente o hecho las cosas de otro modo. Y empieza a manejarse un verbo maldito. Hubiera. Tiempo que no existe. Que nos hace sentirnos, si yo hubiera sido más buena, si yo lo hubiera obedecido, si se hubiera sido menos altanera, si no le hubiera puesto la mano la primera vez que me pegó una bofetada. Y tantas cosas que hacen creer a esa persona que ese acto que la está destrozando no hubiera pasado. Y que nada de que lo que hubiera hecho hubiera podido evitarlo. Tiempo perdido. Es tiempo perdido. No lo hice. Hay que analizar qué hago de aquí en adelante con esta vida y con este suceso. Claro. Y vuelve el coraje contra sí, que ahora es lo más horroroso.
Cuando nos echamos la culpa de maldades e injusticias perpetradas por otro, siempre nos equivocamos. No casi siempre, siempre nos equivocamos. Ahora ya deja salir fuera de sí mismo a culpar al mundo, y ahora cayendo en la cuenta de sí mismo comienza a recordar con cierto sentimiento lo que le hizo o dejó de hacer a la persona desaparecida, lo que hizo o dejó de hacer para impedir perder el empleo, la salud, la fortuna, las cualidades que antes tenía, la pareja, etc. Y es el momento en que idealiza el pasado. Pero hay que recordar que arrastrar nuestro dolor del pasado hasta el presente es terriblemente agotador e inútil. Y son dos espacios. Traemos las cosas del pasado al presente, no podemos hacer nada. Ya pasó, aquí estamos. Conscientemente tengo que ir adelante. Voy a hablar rápidamente sobre las etapas del perdón hasta donde me alcance el tiempo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Si uno sigue aferrado, y aferrado viene de fierro, en una relación que se ha vuelto dañina, esperando que el mundo cambie, que cambie o se mueva mi pareja, que cambie o se mueva el mundo, que cambie o mueva mi agresor, cambios de afuera hacia adentro, nos podemos pasar la vida empantanados o enganchados. Puesto que el temor, no me atrevo, y la culpa la tienen los demás, nos aferra, pero también el fierro se oxida. Y es necesario cambiar de adentro hacia afuera, renunciar, dejar ir y soltar, por lo que desde lo más recóndito de nuestro ser elegimos perdonar. Es muy amplio el tema del perdón, puesto que, y es vivencial, hay que aprender a perdonar, pero voy a dar algunos elementos rápidos. Dar nombre a la herida. ¿Cómo es eso? Esto que me hiciste es una fregadera. O no se vale. Examinar qué produjo la herida. Con ese propósito pasamos revista a la lista de heridas más significativas que pudieron infligirnos, que entre otras son abandonar, abusar, degradar, denigrar, engañar, humillar, mentir, rechazar, ridiculizar, traicionar y violar. Precisar y analizar las reglas de la relación. Eso nadie lo hace, los adultos no sabemos comunicarnos. Hay reglas en la relación de pareja, pero no las saben. Es como cuando yo me acuerdo que mi padre me fue a ver una vez a la primaria y le dije, esa es mi novia, presentándela, me dice. No, ya no lo sabe. Así nos manejamos los adultos. ¿Quién puso las reglas? Las conocía y aceptaron ambas partes. Cómo la traición violó esos acuerdos entre la pareja, las diferencias entre las partes en la interpretación del hecho, admitir que nuestra vida ha cambiado en forma permanente, que ya no somos los mismos a partir de esa traición, violación, engaño. Ya no somos los mismos. Que el otro tiene capacidad de herirnos y profundamente, pero nosotros se la dimos. Claro. Y si le dimos esa capacidad, se la podemos quitar. Y eso solo se puede quitar mediante el perdón. El perdón es un acto de valentía, de seres con mente abierta. Es un acto de autopreservación. No perdonamos al otro por el otro. Perdonamos al otro para sobrevivir, para que los actos injuriosos de esa otra persona no nos estén lastimando. No es privilegio de ninguna religión el perdón. No. De ninguna, ni de ninguna. Es privilegio de un solo ser tan dañino sobre la tierra que se llama el hombre. Roger Martínez Peniche, nuestro invitado el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes de aquel bellísimo programa que hicimos en torno al perdón? Bueno, pues aquí Roger quería compartir con nosotros justamente parte de lo que fue esta experiencia de 2 grupos hiciste, ¿verdad? 2 grupos. Hubo necesidad de hacer un par de grupos para poder cubrir la demanda de todas las personas que fueron, cosa que agradecemos. Y lo más importante, que deseamos que esto haya sido de gran utilidad para quienes nos escuchan. Bueno, la acogida que tuvo el curso fue realmente extraordinaria. Íbamos a dar nada más un solo curso y se abrieron 2. Uno los miércoles de 10 semanas, de 19 a 21 horas, y otro los sábados de 9
de 8 a 12 horas. El curso de los sábados, más bien, ya se terminó con resultados de verdad extraordinarios. A grado tal que el libro que teníamos a punto de publicar tuvo que modificarse por las aportaciones tan grandes que hicieron los participantes. La sabiduría del grupo, como siempre, se impuso y fue un grupo muy comprometido, muy comprometido, que recorrió todas las etapas del duelo y participó de manera valiente para lograr procesar todas sus pérdidas, entre las cuales se encontraban algunos horrores perpetrados por los hombres. Por los hombres y por algunas mujeres también. Bueno, pero por el ser humano. Por el ser humano. Por el ser humano. Los causantes del duelo en este Doctor, curso... que no te oyes, que te acerques por favor al micrófono. Eso es. ¿Sí? ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, que en su mayoría eran varones los causantes de estos duelos. En su mayoría varones, pero también habían varones que estaban muy terriblemente atrapados en una etapa del duelo, normalmente en la negación, pero la negación es una etapa demasiado engañosa. Metemos todo lo que no podemos soportar y lo vamos empujando. Pero cuando se nos presenta ante nosotros algo que no podamos resolver, como simplemente no llevar la licencia cuando nos pasamos un alto, nos volvemos a acordar de esa etapa de víctima en la que estamos atrapados por la negación y volvemos a recordar el doloroso suceso, pero en forma exponencial. Cada vez que sale a la luz y lo volvemos a enterrar, pues sale más fuerte y nos hace más daño. Habíamos platicado, no sé si quisieran retomar donde nos quedamos, dentro del... Ya no nos acordamos en dentro del proceso del duelo, habíamos llegado hasta la etapa de culpa, donde esa etapa donde dejamos de culpar a los demás y volvemos la agresión contra nosotros mismos y nos metemos a creernos culpables manejando el verbo hubiera, ese verbo maldito que no existe, que si hubiera hecho algo para que ese acto pudiera no haber acontecido, y nos vamos haciendo culpables de aberraciones perpetradas por otros, y cuando hacemos eso siempre nos equivocamos, pero nos vamos... Hubiera tiene que estar mal, está atado a la depresión. En el momento en que empezamos a manejar el verbo hubiera, entramos en una etapa depresiva y nos vamos sumiendo. Y es verdaderamente muy dolorosa porque nos quedamos años. En este taller, más bien en este curso que se dio sobre la magia del perdón, había personas que tenían más de 25 años atrapadas en su negación. Y llegaban y avanzaban hasta llegar a la etapa de víctima. Y cuando de la etapa de víctima a resolver el duelo, solo hay un momento de decisión. Es como el grueso de una papel de esos de cebolla, lo que teníamos que romper para salir ya libres de ese proceso, y nos regresamos nuevamente a cualquiera de las etapas anteriores, normalmente a la etapa de negación. A seguir sufriendo o a ocultar el sufrimiento. Pero el sufrimiento es horrible. Chicas que rompieron un noviazgo y quedan atrapadas 25 años esperando que esa persona venga a pedirles disculpas cuando esa persona ya formó una nueva familia, ya tiene hijos. Y para la que ni existes. Para la que ni existes, pero ellos están atrapados en esa etapa y no pueden soltar. Y al no poder soltar, pues no se dan cuenta que se les va el tiempo y se les va la vida. Una chica de 23 años que de pronto se da cuenta que tiene 50 llorando una separación, pues es muy doloroso. Déjanos ir a corte comercial, regresamos. Platicando que nos habíamos quedado dentro de las etapas del duelo en la etapa de culpa. Sobre ella hay una frase maravillosa de Yalón que dice lo siguiente: la culpa es el lado oscuro
de la responsabilidad. La persona herida busca una razón a través de preguntas que intentan darle sentido a un mundo puesto de cabeza. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué pude haber hecho para prevenirlo? ¿Era necesario? La autoculpa da esperanzas a la gente porque creen que si hubieran hecho tal cosa, podrían cambiarse a sí mismos y podrían ser capaces de prevenir la pérdida total. Y eso es una mentira. Lo que es. Nada lo hubiera podido cambiar. Lo hubiera podido cambiar. Pero ahí estamos volviendo a caer. Hubiera. Ese verbo debemos quitarlo. Ni en los negocios, ni en la vida debe existir. Es tiempo perdido. Tiempo perdido. Totalmente. Culpándose a sí mismos, los que han recibido una herida imperdonable sienten que recuperan la creencia, que pueden controlar sus propias vidas. Creencia que se encontraba destruida por el sorpresivo abandono y la destrucción de valores que esto implica. ¿Por qué los valores? Porque al herirnos un íntimo, destroza nuestra escala de valores, se la lleva. Dejamos de creer en nosotros mismos, dejamos de creer en la humanidad y para los creyentes dejamos de creer en Dios. Hasta en Dios dejan de creer. Ajá. Esto es terriblemente dañino y destructivo, la etapa de culpa. Y de la etapa de culpa nos pasamos a una que es una etapa maravillosa porque es una etapa interna, la de la negociación o el regateo. Cuando nosotros sentimos una amenaza tan grande, recurrimos a nuestro poder superior. Como cada quien lo entienda. Como cada quien lo entienda. Y aquí valdría la pena recordar una cuarteta de Campo Amor. Ni te tengo que pagar, ni me quedas a deber. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Negociación y regateo. A ver, Edgar, no, le pegó, a punto estuvo de caer. Salir de la negación, Negociación viene de nec, no, y otiari, otium, ocio. Tratar asuntos privados o públicos procurando su mejor logro. Y regateo viene de la voz latina recaptare, que se descompone en reiterativa y superlativa, y captare, procurar, obtener el mejor partido posible de un asunto privado. Algunos ejemplos de regateo que se usan con frecuencia ante nuestro poder superior. Lo perdono si y solo si me escucha detenidamente. Lo perdono si y solo si comprende cómo me siento. Lo perdono si y solo si acepta que tengo razón. Lo perdono si y solo si reconoce la destrucción que ha causado. Lo perdono si y solo si se disculpa. Lo perdono si y solo si hace algo para reparar el daño. Lo perdono si y solo si sufre bastante y aprende la lección. Fácil de racionalizar. El regateo es simplemente ayudar a alguien para hacer lo que deba de hacer. Pero entre íntimos, nunca se puede esto. Y nunca se puede esto porque la persona, el agresor, nunca está presente. Si es de la separación de los amantes, casi siempre está en otro lado sin importarle al que está regateando, ¿sí? Normalmente dándole una sobadita a otra persona o estableciendo nuevas relaciones, y el otro está esperando que lo escuche detenidamente, que comprenda cómo se siente, que acepte que tenga la razón, que venga a pedirle disculpas, y eso no puede ser. Pero ya le dio todo el poder a su poder superior, y normalmente es un alcoholiquín perverso utilizando el vocablo que usa el doctor Ernesto Lavoe. Participaciones, ¿a dónde, Edgar?
al 5282-1098, al 5282-1129, fuera del Distrito Federal. Ahorita va a regresar. Gracias. Nos habíamos quedado en la etapa de la negociación y regateo. En esta etapa comparo lo que tengo porque mi enojo me dice que el otro debe cambiar con lo que aporto, porque mi depresión me dice que yo debo cambiar en busca de soluciones creativas. A ver, ayúdame ahí, ponme un ejemplo de ambas cosas. Cuando estoy enojado, Sí, quiero que el otro cambie. sí. ¿Sí? Si el otro cambia, yo sigo adelante. Cuando estoy deprimido, oferto. Te doy esto a cambio de que me concedas una gracia. Y esta es la etapa que manejan todas las mujeres mexicanas al separarse de su pareja. Dame un ejemplo. ¿Qué negociamos? La oferta. Ustedes ofertan siempre. ¿Qué le decimos? La Te oferta... dejo ver a los niños todos los fines de semana, pero... No. ¿O no? ¿O cómo? La oferta es un intento de posponer los hechos. Sabemos que la relación está mal. Incluye un premio a la buena conducta. Además, fija un plazo de vencimiento impuesto por uno mismo, el que oferta, y la promesa implícita que no se pedirá nada más. Ejemplo, un moribundo le dice a Dios o a su poder superior: ¿sí? Te prometo dedicar mi vida a ti si me concedes vivir hasta diciembre. Una sufrida mujer mexicana le dice a su alcoholiquín perverso: si soy buena contigo, hago todo lo que tú deseas. Lavo la ropa, dejo la casa albeando. ¿Me dejarías ir por esta única vez con mis amigas? Ojo, uno le oferta a su poder superior. Otra le oferta a su alcoholiquín perverso, pero le da la categoría de poder superior. Claro, claro. La mayoría de las ofertas a vía de pacto se hacen con el poder superior y se guardan en secreto. Ahí se los dejo de tarea a las mujeres que están ofertándole diario a su poder superior. Esta etapa del proceso del duelo comprende 3 acciones: culpar al otro y querer que cambie. Estoy dispuesto si y solo si tú cambias. Es la primera. Es que tienes que cambiar. ¿Sí? Pero esto es porque estoy enojado. Solicita al ofensor los cambios que requiere de él antes de estar dispuesto a avanzar en el proceso del duelo. Obtiene de su enojo la energía para intentar que cambie el otro. Si la persona que hirió no quiere o no puede responder a las peticiones del agraviado, el hecho de definirlas le revela al doliente cómo curarse o abrirse al proceso de soltar y dejar ir. Porque si defino el problema, ya tengo la mitad de la solución en mis manos. Culparse a uno mismo y querer cambiar. Oferto dejar de beber y solo si tú me das una oportunidad de vida. Es cuando estoy en mi etapa depresiva. Manifiesta al ofensor o a su poder superior los cambios que está dispuesto a conceder a cambio de una gracia. Piensa con frecuencia: yo debería cambiar debido a que su depresión le roba la energía y decide ofertar. ¿Sí? Si el ofensor no puede o no quiere escuchar la oferta del agraviado, el hecho de precisarla le revela al doliente cómo curarse y abrirse al proceso del perdón. Y la última, que creo que es la más importante: encontrar la solución creativa. ¿Sí? Respetarse y respetar a quien lo hirió. Le da la oportunidad, le da la serenidad suficiente para fincar límites. Si no finco límites, me van a volver a agredir. Entonces, esas son las fronteras que primero se tienen que fijar. ¿Hasta dónde puedo soportar otro agravio? Ya fijadas, sobre cuánta injusticia puedo soportar. Y el segundo paso es informar a quien lo lastimó, lo que hizo y cuánto lo lastimó. Y cómo cambió su vida a partir de que la lastimaron o lo lastimaron. ¿Quiere decir que hay gente que me lastima y ni se entera? Definitivamente sí.
Entre adultos. Que nos... Ajá. Bueno, en una separación de un noviazgo, por ejemplo, pues se separó el noviazgo. El otro formó su vida. Y estuvo, y ya hizo su vida, ya tiene hijos y quizás hasta nietos. Y la otra puede mantenerse esperando a que el otro venga a pedirle disculpas. Y así se le va la vida. Y pueden pasar más de 25 años y quedar atrapados. Entonces, ojo, por eso es importantísimo manejar las etapas del duelo hasta llegar a la etapa del perdón. Pero manejado el perdón no como absolver, no es absolver, ¿sí? Un acto de una acción penal tiene que manejarse bajo las diferentes instancias legales. No me voy a olvidar, porque si me olvido, sin poner límites, va a venir otro y me va a agredir de la misma manera. Tengo que poner límites. Ya no estoy dispuesto a soportar esa agresión. Un ejemplo, si se están peleando un par de personas en cualquier relación y alguien dice un insulto, si la otra pega un manazo y le dices la última vez que dices malas palabras cuando estás platicando conmigo, ya puso límites. Pero ¿qué pasa cuando no pone límites? Le pegan una paliza. ¿Sí? Normalmente. No puso límites. La segunda vez, por tonta, le pegan otra paliza. Y entonces la podríamos clasificar que es tonteja. Y la tercera vez no solo es tonteja, es cliente. Vengo a que me des mi paliza de hoy. Sí. Y si no, mátame, pégame, pero no me dejes. Dice una canción de sabiduría popular. Por eso hay que poner límites. Y normalmente en una relación madre, hijo, padre, hijo, hija, no hay límites. Entonces el padre nos puede agredir o el hijo puede exigirle en demasía a los padres. Y en la relación de pareja es donde menos hay límites. Bueno, porque se teme a los límites en la vida de pareja. Se cree que no hay que tenerlos, erróneamente. Si no... Tú tienes que hacer lo que yo quiero, yo tengo que hacer lo que tú quieres, somos la media naranja, ¿no? Nos mimetizamos erróneamente. No, cuando nos fusionamos, se dan los momentos meseta, esos momentos que... No, estás hablando de otra cosa. Correcto, pero cuando no tenemos límites, alguien invade. Sí, estamos hablando de límites, sí. Sí, alguien invade y normalmente sigue invadiendo porque permite la otra persona que siga invadiendo. Vamos a ir a mensajes, regresamos, está Roger con nosotros hablando del perdón. ¿Recuerdan ustedes esta primera participación que tuvo hace algunos meses? ¿Qué será? ¿Cuántos meses? 2 meses. Roger, 2 meses, y ahora regresa para compartir con nosotros algunos de los resultados de estos 2 talleres, de estos 2 grandes ejercicios con grupos que, como él decía, llegaron muy comprometidos a trabajar con su duelo, con su dolor y alcanzar el perdón. Dice don Luis de Texcoco, Luis Salinas de Texcoco: cuando alguien se casa por amor, no se miden los años que vienen. Hay parejas que solo lo hacen por no estar solos o por placer. Yo enviudé a los 36 años y todavía amo a mi esposa. Hoy tiene 68. Bueno, el amor no se va con los muertos, ¿eh? Ni se va con el abandonado. Te los dejan. Ni se va con el abandonado. Es más, ni se va con el que abandona. Que así se vive muchas veces, ¿no? La muerte de alguien. Abandonaste. Así se vive. En muchos de los talleres hemos encontrado personas que fueron abandonadas porque una parte de la pareja, hombre o mujer, dejó al otro, ¿sí? Y la parte que se fue rehizo su vida. Y la parte que se quedó está esperando, después de 5 lustros, a que venga todavía a disculparse y al que venga a decirle te quiero. Eso no va a ser nunca. Penélope esperando. Sí, pero en esos casos hay que soltar. Soltar no quiere decir que deje de querer.
Soltar quiere decir que ese acto que perpetró otra persona no destruya mi presente y me haga maldecir el futuro. Soltar no significa olvidar. Hay que tener presente lo que me hizo, hay que recordar las cosas buenas, pero ya no existe en mi vida y por lo tanto te quito el poder de que me afectes. De eso se trata el proceso del perdón. ¿Qué fue lo que, como resultados concretos de estos talleres, tendrías que compartirnos, Roger? Hoy en la mañana, bueno, los resultados fueron espléndidos, quiero señalar. Pero platícanos, ¿cuáles fueron? ¿Espléndidos cuáles? ¿Qué hubo? ¿Qué descubriste? ¿Qué te aportamos? Como Bueno, grupos nuevos. Me aportaron que el pesar que se trata de procesar en el duelo, no importa si sea una separación, no importa si sea un abandono, no importa si sea un abuso, no importa si sea una violación, ¿sí? Para el que lo está sufriendo es el mayor. Punto. Cada quien procesa su pesar de acuerdo a sus armas, a los recursos que tenga en ese momento, cómo había sido su vida, cuál es su fortaleza, cuál es su estado de ánimo, cuáles sus vivencias anteriores, si ha tenido una pérdida grande anteriormente, pues le va a ser más fácil procesar esta nueva pérdida. Pero si no había tenido pérdidas, y solo había tenido pérdidas menores, cuando le venga una pérdida mayor, se puede quedar atorado mucho tiempo. Y hay gente que se revuelca en su autocompasión años,